Vamos a comenzar explicándoles un poco sobre las medidas. Este es un trabajo realizado en 2 piezas, pero ustedes también pueden hacerlo en una sola. Así que, como siempre les digo, tienen que medir el contorno del busto y el contorno de todo parte del hombro. Y también, si es que lo van a hacer la blusa bajando las caderas, podrían también tomar hasta el contorno de las caderas para ver la diferencia de tallas entre la cadera, el hombro y el busto. Si lo van a hacer la blusa simplemente hasta el ombligo o el tamaño de una blusa normal o un crop top, simplemente toman las medidas, la medida más grande entre el contorno del hombro y del busto. Entonces eso van a realizarlo. Supongamos, por ejemplo, en este caso, la medida más grande es del hombro con 44 y en el busto es de 41. Entonces yo tengo que tomar sí o sí la medida del hombro. Si son 44, si lo quieren hacer a cuerpo, de los 44 podrían aumentar no más de 2 centímetros, que sería a 46. Y si lo quieren un poco más holgado, en este caso, que lo tendría que aumentar unos 5 centímetros. Pero ustedes ya vean la holgadez o lo ajustado que quieren su prenda. Para mi caso, como dije, 44, la mitad va a ser 22. 44 con la holgura va a ser unos 22, unos 23 centímetros tiene que ser la parte de adelante y 23 centímetros la parte de atrás. Entre los materiales que yo estoy usando, por si quieren del mismo hilo, es un hilo muy bonito, la verdad, para blusas, es el Clea, es 100% algodón, y aquí atrás está explicando el número de crochet si lo van a hacer o el número de agujas. Primeramente vamos a iniciar con cadenas múltiplos de 15 y así ya van ustedes comprobando más o menos cuántas cadenas van a realizar. Lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a realizar las cadenas normal múltiplos de 15. Ya cuando tengan las cadenas necesarias, justo colocan el dedo donde están las 2 primeras, una cadena más y un punto alto. En la siguiente cadena otro punto alto y así un punto alto por cada cadena. Terminada la primera fila, para la segunda levantan 2 cadenas y vamos a realizar el punto elástico, que sería pasando, miren, pasando por la parte de atrás, que el punto alto quede por delante. Y realizamos un punto alto, nuevamente otro punto alto. Ahora nos toca el gancho, el crochet, llevarlo por atrás, el gancho quedar por delante, esta parte, y el punto alto por atrás. Ay no, creo que estoy complicándome mucho al hablar, pero espero que viéndolo lo puedan notar cómo se hace. Entonces 2 por delante y aquí 2 puntos altos por delante, luego 2 por atrás y así sucesivamente toda esta fila. Si quieren una fila más lo pueden hacer, otra fila más lo pueden hacer, eso depende de cada uno. Ya está terminada la segunda fila, yo lo voy a hacer simplemente hasta la segunda, ustedes háganlo más grande si quieren. Ahora vamos a realizar el primer punto, que sería un punto, yo lo llamo punto X, no sé cómo ustedes lo conozcan. Levantan 2 cadenas, toman lazada, dejan este
se pasan al siguiente. Un punto alto, toman lazada, vuelven a la cadena anterior a realizar un punto alto. Nuevamente toman lazada, saltan una cadena, van a la siguiente, realizan un punto alto, toman lazada y vuelven a la que dejaron. Y así se forma como tipo una B, una X más o menos. Y así vamos a continuar toda esta fila. Ya está esta primera fila de las X. Levantan 1, 2 cadenas, giran y ahora esta es la X o la B. Se van a ir a esta de acá, a la cadena que es a la izquierda. Saltan 1, van a esa y lo propio vamos a hacer la X. Luego vuelven a la anterior. Aquí nuevamente saltan una cadena, van a la siguiente y así vamos a realizar 3 filas. Ya terminamos la última fila de estas X. Ahora vamos a realizar una fila de puntos altos. Levantan 2 cadenas, giran y por cada punto alto un punto alto. Y tienen que terminar la misma cantidad de puntos altos con lo que iniciaron. Terminado esta fila de puntos altos, ahora iniciamos con los puntos altos con cuadraditos, formando esa especie flecha por allá. Levantamos 1, 2 cadenas y es fácil, la verdad. Realizan, contando con las cadenas levantadas, 2 puntos altos. Ahora 3, en total van a realizar 14 puntos altos. Luego de los 14 puntos altos se paran con una cadena, saltan una cadena en la parte de abajo y en la siguiente un punto alto. Y así vamos a realizar 14 puntos altos, un cuadradito, 14 puntos altos, un cuadradito y así sucesivamente. Y vamos de esta manera. Miren, iniciamos con los puntos altos, luego el cuadradito, puntos altos, cuadraditos y así. Tenemos que terminar sí o sí en cada extremo liso, ningún cuadradito. Levantamos 2 cadenas y realizamos puntos altos. Realizamos puntos altos hasta esta parte. Estamos aquí justo 2 puntos antes del cuadrado. Separamos por una cadena. Saltamos un punto aquí abajo y nos pasamos al siguiente. Aquí, como separamos con una cadena, realizamos un punto alto. Luego de este primer cuadradito va a ser lo mismo, 14 puntos altos. Miren, queda cabal justo antes del cuadrado, 2 puntos altos. Separamos con una cadena y hacemos lo mismo que hicimos aquí. Ya está terminada esta fila. Como ven, también en esta parte quedan 2 espacios yendo hacia la derecha. Vamos a hacer una fila más yendo hacia la derecha, estando así, pero ya dando la vuelta sería yendo hacia la izquierda. Así que vamos a realizar aquí los puntos altos. Miren, cuando estemos tejiendo esto, nos falta un punto, un cuadradito más. Generalmente en la anterior vuelta lo que hicimos es dejar 2 cuadros y hacer el cuadradito, pero aquí ya no sería de esta manera, sino que continuamos hasta esta parte. Ahora separamos con una cadena, saltamos un punto y vamos al siguiente. Y de esta manera ya se forman los 3 cuadraditos. Así vamos a realizar esta fila. Y ya está esta última fila para ir, en este caso como está
el crochet hacia la derecha para ir hacia la derecha. Ahora tenemos que ir hacia la izquierda, como ven en la foto que pondré por ahí o por donde sea, que tiene que ir hacia allá y luego volver hacia la izquierda. Y esto es lo mismo que estábamos haciendo. Vamos a hacer los puntos altos pasándonos, como hicimos hace ratito, aquí de este cuadradito sobre este punto alto. Hasta aquí vamos a llegar, sí o sí, hasta este. Miren, ya llegamos justo donde les decía. Separamos con una cadena, saltamos uno en la parte de abajo y vamos a la siguiente. Y así vamos a realizar esta fila y una más. Y listo, ya se terminó esto. Tiene que quedar de esta manera. 1, 2, lo que va a la orilla, a la punta, y 1, 2. Luego de acá simplemente se repite una fila de puntos altos, luego las 3 filas de las X, luego otra vez una fila de puntos altos y realizamos las casitas. Y así sucesivamente hasta obtener el largo deseado. Les muestro cómo es que se realizó. Esta sería la parte de la espalda. Para ustedes, obviamente, como es en versión grande, van a ser un montón de grupos. Yo apenas hice aquí un grupo y 2 grupos. Ustedes yo creo que van a hacer mucho más. Y para la espalda lo que hice es dejar la parte del cuello libre. Y esto para unir la parte de los hombros. Esto sería para la parte de la espalda. Simplemente trabajan una filita hasta aquí, cortan el hilo, inician de la misma cantidad de cadenas y lo realizan para el otro hombro. Ahora yo voy a terminar la parte de adelante y les muestro. Luego de esto, ¿qué vamos a hacer? Ubican con, yo realicé en mi caso con un marcador rosado la mitad de todo este trabajo, la mitad. Luego 7 puntos altos hacia la izquierda y 7 puntos altos hacia la derecha. Dejé libre. Y así que de una parte voy a trabajar solo hasta donde está el marcador con el punto que corresponde, que sería las X que yo lo puse el nombre. Sacamos el marcador, ya no lo necesitamos y damos la vuelta. Vamos a deslizar 1, 2, 3 cadenas. Deslizamos 3 cadenas o si no hasta llegar a esta vareta o punto alto. Levantamos 1 o 2 cadenas, volvemos atrás a realizar nuestro punto alto y ahí está la primera X. Vamos aquí, la otra X. La disminución sería esta, que ya en esta siguiente fila no trabajamos en esta parte. Estoy en la siguiente fila ya de vuelta. Aquí como vamos a hacer directamente un punto alto en esta cadena. Dejen hilo para unir el hombro y ya está. Lo mismo realicen en esta parte y ya está. La verdad no sé si quedará bien aquí el cuello, la disminución. No tengo otra idea de cómo hacerlo, la verdad. Pero en el caso de que no me quede, voy a tener que descosturarlo. Ahora vamos a unirlo. Así que unimos todo esto, todo el hombro. Aquí también unimos todo el hombro. Luego vamos a dejar la parte de la manga en esta parte. Miren, todo esto de la manga lo dejamos sin unirlo y vamos a unir todo esto hasta aquí abajo y lo mismo aquí. Ya está unido. Y aquí dejé para la manga. Ahora, ¿qué se va a hacer? Ya estamos a poquito para terminar. Aquí con el hilo que sobró, voy a unirlo
en esta esquina para no desperdiciar nada de hilo. Y solo se va a realizar 3 filas del punto elástico. De este punto, 3 filas aquí y 3 filas aquí, o 4 como quieran ustedes. Y aquí en el cuello lo mismo, vamos a realizar este punto elástico, una sola fila o 2 como ustedes gusten. Entonces vamos a realizar eso y les mostraré cómo va a ir quedando. Así que para la manga levantamos 2 cadenas, un punto alto, pasamos a la siguiente con otro punto alto, aquí en la unión, punto alto, en el espacio, en la unión, en el espacio y así sucesivamente. Si están viendo que está quedando holanado, van quitando puntos porque no tiene que quedar nada holanado. Lo quiero terminar rápido antes que se me vaya toda la luz, así que lo termino y les muestro el resultado. Está terminado. Miren, el cuello sí quedó bonito. Pensé que iba a quedar feo, pero no, está bonito. Simplemente lo hice lo mismo que la manguita o que aquí abajo y quedó así de bien. Entonces, si a mí me quedó bien, a ti también te va a quedar bien. Y ahí está el resultado. Espero que se pueda ver bien. No sé si pongo sombra ahí o lo quito. Pero la verdad sí, salió bonita. Y eso, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Si quieren que haga alguna prendita, me pasan por Instagram. Y si veo que lo voy a poder hacer o vea que no tiene derechos de autor, lo voy a hacer. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos pronto.